Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta sencilla ceremonia que si bien es sencilla, repitiendo, tiene una gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Muy bien, tienen ustedes la palabra en estos diálogos. Si quieren preguntar algo o si quieren compartir algo, adelante. Adelante, ustedes tienen la palabra. Sí, Alejandra Barroso. Buenos días, maestro, y buenos días a todos. Maestro, ¿desde cuándo comienzan los colegios del norte? ¿Desde qué época? ¿Cuánto? Sí, ¿desde qué época? Gracias. Mucho más allá de lo que sabemos. Siempre si hay norte hay sur, si hay oriente hay occidente. Los del norte captan algo diferente. El norte es representado en la cabeza, más de cabeza. Los del sur hablan más de sanaciones, de cosas del cuerpo, de purificaciones del alma, etcétera. Y los colegios del norte siempre han hablado más de la lealtad, de la congruencia, pase lo que pase. De hecho, el norte siempre ha sido más yang, más violento, más complicado. No el extremo norte, sino el norte en general, arriba del Ecuador, o de los trópicos más bien, y abajo de los trópicos. El trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Usted ve ahí la verticalidad del zodiaco también. Entonces, norte representa la brújula, punto de referencia más importante. Las brújulas no apuntan al sur, apuntan al norte. Le toca esa vanguardia, pero le toca integrar al sur, que el sur le aporta mucho, es como lo femenino y lo masculino. Es mucho más masculino, Colegios del Norte, y más femenino, emocional, místico, el sur. En esta era, el hermano mayor vino del sur al norte, pero nos pidió que hiciéramos cumbamelas del norte al sur, en el sentido magnético, y que los iniciados del sur tendrían que venir al norte y los del norte tendrían que ir al sur. Si uno no se mueve, no se polariza, no entra en un camino de movimiento interior. Yo estuve yendo casi 4 años al sur
cada mes, por 2 o 3 semanas, casi 3 semanas siempre, cada tercera, cada 2 meses trabajando con la familia, 2 meses y pico, y el resto con la institución. Muy bien. ¿Alguien más que desee preguntar o compartir? Los as y los sa. Por ejemplo, en la visión del sur, en este caso de Europa, sa es atributo divino. Sa, Mara, Sa, etcétera. Sara. Ujú. Es un atributo del sur y el as es del norte, pero lo ideal es que se integre. Todo esto también lo pueden encontrar en el autor Fabre de Olivet. Fabre de Olivet. Y él habla mucho de esta historia iniciática del pensamiento y la cultura divina aplicada en la condición humana. Es un autor muy importante, Fabre de Olivet. Muy bien, ¿alguien más que desee compartir o preguntar? El maestre Laferré tomó mucho de él. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Constantino. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos los presentes, maestro. ¿Cuándo inicia la gran fraternidad universal? Es un anhelo de que la familia esté bien, desde los animalitos, que los hermanitos no se peleen tanto, ni dentro de la familia ni con las otras familias. Pero en momentos se ha alcanzado, en fraternidades, en ciertas culturas. Ya les he explicado el tránsito de lo tribal a lo individualista, libre pensador y luego a las grandes fraternidades. Porque ya el principio divino opera, debe operar en una fraternidad porque reconocemos que todos somos hijos de un mismo Padre Celestial y por lo tanto somos hermanos y hermanas. Cuando opera eso, llevemos por la familia. Para esta era, por la acentuación de la casa 11, que es un mensaje de cómo hay que esperar que se comporte la era del Aquarius, la casa 11. Tenemos que intentar hacer grandes organizaciones integradas por pequeñas para que haya un ambiente familiar. Los grupos demasiado grandes pierden mucho. No hay esa consolidación de hermandad, de familia espiritual. Entonces, ese ha sido un gran proyecto que los hermanos en ese momento, no siempre, porque no podemos hablar de los que no están, pero veteranos, intentemos poner en orden la familia personal, la familia social, la familia universal. Sin eso no se alcanza una fluidez. A lo mejor hay alguien que sí lo capta, pero naturalmente tiene que regresarlo a la vida. No podemos quedarnos con las cosas y estarnos alimentando tanto, tanto todo el día. Para mí, para mí, para mí. Nos alimentamos para funcionar,
para funcionar bien, pero no pensando todo el día en comida. ¿Mm? Y así en lo físico, así en lo espiritual. Un sentido de balance, de avance también, de balance y de avance. Muy bien, ¿alguien más que desee compartir o preguntar? Ahora la organización como propuesta para ser alcanzada entre muchas organizaciones. Para esta era, empezó a parecer más clara después de la Segunda Guerra Mundial. Se vio clarísimo de que habíamos hecho tontería y media entre hermanos, entre personas como nosotros, de un mismo origen. No pueden tener diferente origen si tienen los mismos huesos, las mismas manos, y por evolución también. Eh, una reunión en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, terminó en el 45, en Bélgica, donde fui invitado el maestro, el doctor C. Reino de la Ferrier. Para entonces tenía 30 años, pero le interesó muchísimo el proyecto. Se había reunido el señor Davos, Omram y varios, de una línea que venía de Bulgaria, una línea de trabajo, de pensamiento, de organización, y venían realzando los valores universales y que había que conseguíamos a construir una nueva humanidad porque estaba destrozada. En ese momento todo estaba destrozado en Europa. Eh, tenemos que escucharnos y aprender de todos como una gran familia. Entonces, era la Asamblea por la Paz del Mundo. De esa asistió el doctor de la Ferrier. Y luego en el 47, otra el siguiente año, fue en París y reunió 150 organizaciones más o menos, representaciones de 150 organizaciones, que debían impulsar entre todos sus miembros una idea de alianzas, de acuerdos, de trabajos en común. Y así quedó perfilada una gran fraternidad universal trabajando por una humanidad. Él habla del maestro de la Ferrer, ustedes saben, de 150 organizaciones. Fue precisamente en esta reunión de 1947 en París, creo que si no mal recuerdo, fue en julio, agosto, algo así. Después de eso, por más o menos, es donde está la entrevista de Sun Wukong, donde le dicen, usted tiene una misión que cumplir, vaya a América y lo esperan. Y hay que polarizar un centro magnético que no deja avanzar a la humanidad. En Perú. De hecho, el maestro de la Ferrier originalmente y tenía la intención de ir a Perú, no a Venezuela, Venezuela de paso, porque ahí había un discípulo que lo esperaba. No le dijeron, hay muchos, no, un discípulo que lo esperaba, alguien lo esperaba. Y es cierto, tenían 10 años de esperarlo. Entonces, ya como un proyecto de lo que actualmente es la jefe, o así se formó, con el anhelo de ya no destruir tanto, pero parece que hay hermanos que aunque estén en la GFU, la Gran Fraternidad Universal, se están empeñados en ser destructivos, protagonistas, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con este proyecto.
es recobrar las culturas, buenos hábitos, porque si no la humanidad no va a cambiar, no vamos a ser una buena familia con malos hábitos, tanto físicos o como morales, hasta vicios intelectuales, decir cosas falsas que no nos constan o distorsionadas por nuestros intereses. Y una espiritualidad real, viva, y no una espiritualidad de elite. Yo soy el bueno, tipo Chapulín Colorado, síganme los buenos. No, esa espiritualidad no funciona mucho. De hecho, la espiritualidad se ilumina primero dentro del corazón de un ser humano. Es el primer punto de iluminación. Y luego otras iluminaciones. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? ¿Y qué tanto hemos avanzado, maestro? Pregúntemelos, hemos tenido que volver a empezar varias veces, porque hay gente que se empeña, cuando ya todo está hecho, en robarlo. Y es muy clara la enseñanza hacia la luz del Cristo. El que no pasa por el aprisco es ladrón y robador. Viene por algo, se quiere llevar algo y se lo queda. Pero nosotros seguimos avanzando, porque lo importante es que ese espíritu nunca muera, aunque hay gente que lo pisotea cruelmente y no ha hecho nada. El maestro Estrada, por ejemplo, dejó un gran patrimonio de seres humanos. Éramos 20.000 o 30.000 gentes trabajando. Una gran inspiración y gran sentido patrimonial también a nivel de inmuebles y de todo. Se los ha ido quedando la gente o destruyendo su funcionalidad. No estamos preparados, pues muchos no, pero los que sí, pues sigamos adelante, no nos venzamos. Prisa no hay, sino hacer bien las cosas y ser coherentes al vivir la línea dejada por el maestro. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Desde el 80 ya han pasado 45 años de que el maestro ya no está físicamente con nosotros. Su espíritu creo que vive muy pocos. Cada quien se lo arregla, se lo pinta y se lo acomoda. Y así no es la cosa. O sigues o no sigues el camino que él enseñó. Está en sus libros y si conviviste con él, recuerda cómo vivía él y para qué vivía él. Hasta el último momento. No hacía y no escogía a los discípulos ni a la gente, sino los que quisieran trabajar los aceptaba y vamos a darle duro. Pero nunca escogió, igual que el Cristo, ya les he dicho, no escogió más ¿qué tuvo para trabajar? Leprosos, mentirosos, estafadores, ¿sí? Traicioneros, enfermos. Y ahí trabajó. Eso de irme a trabajar en el lugar bonito para que no me toque la suciedad es un problema psicológico. ¿Mm? Es un desprecio a la vida. Y pues acuérdate que todo se regresa y entonces pues la vida también más adelante va a despreciar. ¿Por qué? Para que sepas que no venimos a destruir en sentido negativo, venimos a construir. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Sí, Alejandra.
Maestro, hay una frase que el maestro de la Ferrier pone en el Yoga y Yogismo, en donde habla del llama, que dice, ay, no, dice, la conciencia, hay siempre demasiado elástica, proporciona rápidamente motivos al ser humano para permitirle satisfacer sus vicios y sus pasiones, por lo cual la ciencia yoga presenta una conducta a observar rigurosamente. Esta frase yo cuando la leí, maestro, ya hace mucho tiempo, y la sigo leyendo y la sigo analizando, y más que eso, la sigo viviendo cuando tengo algo digo, como humanos dice uno, bueno, puedo hacer esto, y recuerdo la frase, digo, no, 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 siempre, siempre en lo más recto, en lo más recto, en lo más recto. Entonces, como esta frase, pues realmente son tres renglones, cómo es tan grande, ¿no? O sea, no, nos dice que nosotros nos tenemos que estar observando todo el tiempo, porque pues siempre es muy fácil justificarse, ¿no? Así Sí, justificarse para hacer cosas que pues pueden dañar a otro o nos dañan. Gracias. ¿Quién nos puede compartir sobre? Gracias. sí, el rigor. El rigor es que no tengo justificaciones ni excusas para no hacerlo. En los rituales es orden de rigor hacer ciertas cosas, no es opcional y no se acomoda. La iniciación es rigurosamente como es. No tenemos por qué inventarnos otra. Que yo solito me conecto con el ser y que no, no te vayas por ahí, te andas perdido. Dime quién siguiendo esos preceptos ha alcanzado algo importante. Se ha perdido en su ego. No te pierdas. Pero no, la sabiduría no se impone, se orienta, se recomienda y se advierte, nada más. ¿Alguien más? Pero sí, el rigor con uno mismo, no con los demás, con uno mismo. Es muy importante porque eso te hace que no pierdas rumbo, no te distraigas, no disfraces, no te engañes, no engañes a nadie. Pero todo eso es un estado de conciencia que tiene que desarrollarse para que tú no te engañes a ti mismo. Y eso de las proyecciones es muy interesante, como lo que te hace falta y le reclamas a los demás, acabas haciéndolo. Se vuelve una realidad en ti porque lo llevas por dentro. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Yo les he dicho que un bambú es Gracias, maestro. firme, el rigor es firmeza, es firme pero flexible. No es rígido, aunque sí es de rigor que sea así. Si sus fibras no están bien alineadas, se quiebra y se tuerce. Eso es muy fácil observarlo en los bambús, que son una gran enseñanza, porque es de los pocos que se pueden levantar vertical, 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 y rápido, porque son rápidos de crecimiento en general. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Espero que cada quien se lleve su tarea. ¿Qué tan firme, qué tan claro, qué tan comprometidos están con sus principios y valores de la línea? No le acomoden. El venerable Satarhat nos decía continuamente, entre más excusas y justificaciones, menos iniciación. Entre menos justificaciones y excusas, más iniciación. Cumples, acciones, semillas.
El yoga está basado en los kriyas, en las acciones que llevan todo van impregnadas de ti y regresan a ti. Ahí está la ciencia del yoga, no está en el movimiento de cuerpos flexibles, sino cuerpos sanos, trabajando por una unión interna espiritual y no de sensaciones y ay, ¿sí? Por eso, en cierta manera, la iniciación se acerca más a un principio vertical masculino con una base femenina que un principio femenino con bases masculinas. La masculinidad tiene que estar arriba, con principios y valores de mucha altura. Y la del corazón, bueno, que se ocupe de lo de la tierra, está bien. Pero el gran arcano es una espada vertical. El gran ascenso de la conciencia es una espada vertical, no es una espada horizontal. Digo espada, no digo cuchillo. Muchísimas gracias y que pasen un buen día. Cada quien se lleve su tarea. ¿Qué me falta para estar firme en los momentos difíciles? En los momentos de dudas, en los momentos de incertidumbres. Pax. Bien, gracias, maestro. Gracias, maestro. Buen día a todos. Buen día a todos. Gracias, muy Buen amable. día. Saludos a todos. Buen día. Hasta mañana.